Hermanos, yo no sé ustedes, pero en el caso mío, ¿cómo me costó deletrear esa canción? Me quedé pegadísimo, Fer. Creo que los niños deberían de dirigir más regularmente la alabanza porque proyectaron un sentimiento que muchas veces a los adultos se nos olvida. Y la verdad es que gloria a Dios por ellos, por sus vidas, que vienen aquí a cantarnos con una actitud demasiado linda. Esta mañana vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías 1. Y yo quisiera que nosotros pensemos un momentito acerca de una vida que cuenta para Dios. Y cuando yo quisiera analizar este tema de una vida que cuenta para Dios, lo que me pasa por la mente es decirle al Padre si Él está contando con mi vida. Yo soy parte del plan de Dios para que actualmente el reino de Dios avance. ¿Cree usted que su vida ahorita está puesta como uno de los utensilios, como una de las herramientas que usa Dios para que su reino avance en la tierra? Y este es el punto. ¿Cuánto se puede lograr si alineas o si alineamos nosotros nuestras vidas a la voluntad de Dios? Muchas veces nuestra vida está alineada al trabajo, está alineada al estudio. En algunos momentos hay personas que dicen, estoy en una situación tan crítica laboral que no tengo tiempo para estar yendo a la iglesia y atender algunas cosas por allá. Algunos momentos estamos estudiando tanto que decimos, vea, yo ahorita ocupo los domingos para hacer tareas. Y nos cuesta de verdad sacar ese rato para entregárselo al Señor. Pero el reto que nos da Nehemías es este: ¿cuánto se puede lograr si la vida de nosotros está alineada con la voluntad de Dios? Para conocer un poquitito este tipo, Nehemías era alguien como usted y como yo. Tenía un trabajo de copero del rey. En algunos momentos usted pudiera pensar que el trabajo de él era sumamente prestigioso, porque inclusive en esos momentos las personas sobornaban a los que eran coperos. El copero era el que probaba y le daba la bebida al rey para que él pudiera tomarse sus bebidas. ¿Y qué es lo que pasa con esto, hermanos? Que era un poco peligroso que muriera el rey, que fuera envenenado. Podemos deducir que él estaba en un palacio, pero el palacio no era de él. Me recuerda a mí cuando yo voy a mi trabajo, ¿verdad? Yo estoy en mi trabajo, pero el trabajo no es mío. Soy un empleado más, un eslabón más de la cadena. Algunos de nosotros estamos en esa línea. Estamos viviendo nuestras vidas. Tenemos un trabajo muchas veces muy bueno. Un trabajo que muchas veces nos da suficiente para comer, para vivir. No somos los dueños del negocio, algunos tal vez sí, ¿verdad? Pero no somos los reyes de todo el lugar en donde estamos. Y este hombre no necesitaba dejar su trabajo. Él podía quedarse ahí siendo copero, viviendo en el palacio real. No creo, ¿verdad?, que la habitación de él y las comodidades de él sean malas con la responsabilidad que tenía en su puesto. Pero lo que vamos a estudiar de Nehemías es de una persona que, estando cómoda, estando bien, decide pensar en Dios de una manera diferente. Y no se queda solo con lo que Dios le ha provisto. No se queda solo con las comodidades que quizás está disfrutando, sino se incomoda un poquito. Vaya manera en la que este hombre se incomoda. Y hoy la meta que usted y yo tenemos que tener es: ¿qué tanto nos hemos incomodado para Dios? ¿Qué tanto nuestra vida está enfocada en el trabajo, en nuestras funciones? ¿O qué tanto nuestra vida verdaderamente estamos pensando que tiene que tener un propósito para Dios? Vamos a orar en esa dirección. Padre Santo, esta mañana te agradecemos por toda la provisión que nos das, por la comidita en la mañana, Señor, por el almuerzo que vamos a tener hoy, por el transporte, Señor, por la vestimenta que tú nos provees, por el techo donde dormimos.
Eres tan bueno con nosotros, Señor, pero esta mañana estamos aquí buscando que tu palabra nos mueva, nos sacuda un poquito y nos haga pensar en que podemos ser más ambiciosos con tu reino. Tu reino que no nos puede hurtar el ladrón. Tu reino que eres tú, Señor, el único que lo está dirigiendo y el que nos va a recibir allá en el cielo, Señor. Gracias por esta mañana, por dejarnos respirar en tu nombre, amén. Hermanos, si vamos a ir a la primera parte de Nehemías, dice el versículo 1. Es más, vamos a ir más arriba, vamos a ir al título. Dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Para ponerlos en contexto, este Nehemías era parte de Jerusalén, era parte del pueblo de Dios. Pero resulta que Nehemías estaba en una etapa en la historia que les voy a ubicar un momentito. Pasó el proceso de Moisés, el Éxodo, luego llegó Josué, los jueces, ¿verdad? Después de eso, yo voy a pasar nada más rápidamente, luego llega David, de David sale Salomón, ¿verdad? Y luego de esto, después de Salomón, el pueblo de Dios empezó a corromperse grandemente. Empezaron a adorar ídolos, conocían a Dios, sabían lo que Dios había hecho, pero empezaron a portarse mal. Y Dios se enojó y Dios dijo, ya estoy cansado por todo lo que ustedes han hecho mal. Yo voy a empezar a ejecutar juicios. Voy a empezar a ejecutar juicios contra ustedes porque ustedes no me están amando a mí. Y yo creo que este llamado muchas veces yo lo recibo, ¿verdad? Porque estoy tan ocupado en mis cosas que pongo a Dios como a un ladito. Quizás los líderes de la iglesia que se encarguen de Dios. Quizás otras personas. Yo ahorita estoy en esto. Y ese hecho de estar en esto lo llevó al pueblo de Dios a empezar a adorar ídolos. Y poco a poco se fueron separando de las cosas de Dios. Entonces este hombre Nehemías estaba en un trabajo allá con el rey de Persa. Él estaba ahí siendo copero. Pero se da cuenta de lo que a su pueblo le está pasando. Y entonces lo primero que él hace es orar, empezar a orar. Pero si vamos al versículo número 1 ahí, donde dice, palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Hay una particularidad en este primer pedacito del versículo. Él era hijo de Jacalías. Y Jacalías, según el idioma, significa Dios se ha escondido. Y yo creo, hermanos, que hay momentos en la vida de uno en donde uno siente que Dios está escondido. Porque no pasa nada, porque estamos desorientados, porque Dios no se nos manifiesta en nuestra vida. Sentimos que todo lo que está viniendo a nosotros viene de parte de otros lugares que no son de Dios. Y quieren que les diga una cosa, hermanos, verdaderamente eso es real. Dios algunas veces se esconde de nosotros, porque Él dice, no me necesitan. La vida de ellos está bien, no me necesitan. Y este tema es peligroso porque usted puede quedarse ahí siendo hijo de Jacalías, de un Dios escondido. Algunas personas han nacido en un hogar así, escondido de Dios. Tal vez los padres no acostumbran a venir a la iglesia. Quizás son personas que más bien a ellos les vinieron a hablar de Dios y por eso conocen a Dios, pero en casa esto no pasó. Y este pueblo de Israel estaba sufriendo un poquito de este mal de Jacalías. Dios estaba escondido ya de su pueblo, no les estaba ayudando. Venían juicios fuertes, venían juicios grandes. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo hacer para que mi vida cuente para Dios? Porque este hombre Nehemías nos va a explicar un proceso a lo largo de todo su libro de cómo hacer que la vida suya y la vida mía así cuente para Dios. Porque Nehemías decide no quedarse con la herencia de su padre Jacalías. Él decide hacer un cambio. Él decide marcar la diferencia. Todo este pueblo estaba reprimido, estaba siendo castigado y esta ciudad estaba en ruinas. Pero vamos a ver lo que hace Nehemías. Dice ahí en el versículo 1,
palabras de Nehemías, hijo de Hacalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa. O sea, quiere decir que Nehemías está hablando en primera persona. Él está narrando aquí y él dice, yo estaba en Susa. Era la capital del reino. Que vino Hananí, uno de mis hermanos. Entonces llega un hermano donde Nehemías a visitarlo, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la ciudad cautiva, de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto era lo que le estaba pasando a este pueblo. El muro estaba derribado, la ciudad en fuego. Dios obviamente ya no estaba ahí. Dios los había abandonado porque ellos llegaron a un punto en donde ya Dios se escondió de ellos. Ya Dios decía, esto está mal. Pero ¿cuál es el contexto, hermanos? El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel habían dado palabra a este pueblo antes de que esto pasara. Ellos habían ido a hablarle a su pueblo al corazón y le habían advertido al pueblo lo que iba a pasar. Y voy a decir algunas cosas que habían dicho, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Porque poco antes de la caída de Judá y la destrucción de Jerusalén, él profetizó que el pueblo de Israel, por sus malos hábitos, él profetizó que Israel tendría una inminente caída. O sea, la Biblia que tenía Nehemías no es la que usted y yo tenemos. Él estaba en este proceso de la historia, lo que tenía era palabra de estos profetas. Pero yo esto lo veo tan real hoy en día, porque Dios nos dice a nosotros que cuidemos nuestros hábitos. Y si usted y yo no cuidamos nuestros hábitos, nuestra caída va a ser inminente. Y lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo era que iba a venir destrucción. Pero también este profeta les dijo a ellos que el actuar de ellos iba a ser clave para lo que Dios iba a hacer. Porque después de eso también les dice que vendrán juicios contra Judá y las naciones, pero que también va a haber restauración. Esto lo puedes encontrar en el capítulo 32. Y Dios siempre nos habla en esa dirección. Búsquenme a mí y les voy a dar salvación. Después de esta salvación, tiene que cuidar su forma de andar. Si su forma de andar se desvía, una vez más va a venir destrucción a su vida. Y probablemente yo me puedo apartar de usted si usted no me está buscando. Mi actuar con usted, me dice Dios a mí hoy, vea Jonathan, mi actuar con usted va a depender de su relación conmigo. ¿Por qué se esconde una persona de alguien? Muchas veces porque la persona no quiere nada con esa persona, con esa otra persona. Tal vez Fer y yo somos amigos, pero yo dejo de llamarlo, yo me voy por otro camino, ya no tenemos una relación y llega un punto donde ya él está escondido para mí. Probablemente él cambió el número, ¿verdad? Y ya no tengo ni el WhatsApp de él. Lo mismo pasa con Dios. Realmente Dios va a estar con usted si usted le busca, pero si usted no le busca, Dios se va a ir. Y lo que pasa aquí es que Ezequiel les advirtió a ellos que venían juicios, pero venía restauración dependiendo de la relación que cada uno de ellos tuviera con Dios. Imagínense ustedes, hermanos, que ahí mencionó Nehemías un remanente. Remanente significa que quedó una parte de lo que fue una vez el pueblo de Dios. Es muy triste pensar hoy en día que Europa, en donde nació el Evangelio, hoy en día es terreno fértil para ir a hacer misiones. Ahí tenemos a Erin ahorita tratando de predicar, muy cerca de los lugares donde Pablo empezó, donde los discípulos anduvieron, donde Jesús caminó. Hoy en día estos lugares son tierra fértil para ir nosotros a sembrar como misioneros. Estados Unidos cada día cierra más iglesias. Y es muy triste ver cómo, recuerdo cuando don Bill Murdoch llegó a Tillo
Y mi familia llegó a los pies de Cristo a raíz de eso. Pero ver cómo ahora muchas personas pudieran ir a Estados Unidos a hacer misión, porque hay zonas en donde ya la Biblia y las iglesias no están funcionando. Y hermanos, hoy el contexto que tenemos para Nehemías son dos profetas hablándole a su pueblo, pero ellos no hicieron caso al punto de la destrucción y perdieron su ciudad. Entonces esto me lleva a pensar en lo que Nehemías hizo. Nehemías dijo, la clave aquí empieza por la oración. Y yo creo que nosotros hemos escuchado, por ejemplo, el Padre Nuestro como una guía para orar, pero pudiéramos eventualmente ponerle atención a esta oración del capítulo 1 de Nehemías, en donde Nehemías encuentra clave la oración para restaurar el problema que estaba teniendo su pueblo completo. Y Nehemías dice, ocupamos orar, porque él habló en primera persona. Y en primera persona él dijo que ahora él necesitaba volverse a ver qué estaba pasando con sus hermanos. Y el punto número 1 que vamos a abarcar hoy es, ocupamos orar, conociendo las necesidades de nuestros hermanos. Hermanos, yo quiero recordarles, para los que estudian mucho la Biblia, que el día que Job cayó y estaba destruido, perdió todo lo que tenía en su casa, Dios permitió que Job tuviera una crisis. Pero Job, en el capítulo 42:10, no lo vamos a buscar, pero usted lo puede buscar en su casa. Job se restaura cuando él deja de pensar en su problema y empieza a pensar en los amigos. En ese momento, Dios restaura a Job. Y usted lo, imagínense, en capítulo 42, 41 capítulos escriben de Job, quejándose, diciendo todo lo que le estaba pasando, hablando con Dios, debatiendo con Dios de toda la situación que estaba teniendo, hasta que él decide empezar a ver a sus amigos y empieza a clamar a Dios por ellos. Parecería absurdo que yo le diga a usted, hermano, está en un problema, empiece a orar por sus amigos. ¿Verdad que parece absurdo? Pero ya tenemos dos ejemplos. Tenemos el de Job y ahora tenemos el de Nehemías. Si usted ve, el título es Oración de Nehemías por Jerusalén. Y el punto número 1 nos lleva a pensar en que nosotros ocupamos orar conociendo las necesidades de nuestros hermanos. Dice Romanos 12:10 al 16, búsquelo ahí si lo tiene, y si no lo puede leer aquí en la pantalla. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Esto nos dice a nosotros hoy Dios. ¿Es usted alguien hoy en día que se puede apropiar de Romanos, que goza con los que se gozan en el Señor, que llora con los que lloran en el Señor? Es un buen momento para uno hacer un checklist y decir, ¿cómo soy yo con las otras personas que me rodean? Porque yo sé que usted tiene problemas, yo tengo mis problemas, pero ¿cuánto tiempo usted invierte en personas que tiene alrededor para llorar con ellos? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en gozarnos con personas que aman a Dios? Este hombre Nehemías recibe a su hermano y de una vez se entristece, pregunta qué pasó con mis hermanos allá en Jerusalén, y de inmediato acciona la oración. Es la solución que en este momento
encontró Nehemías. Pero el punto número 2, ocupamos orar compartiendo el dolor con otros. Muchas veces estamos en afrenta, como dice este versículo de Nehemías que leímos inicialmente. Una afrenta es una vergüenza que nosotros tenemos. Muchas veces usted se siente triste porque usted hizo algo que sabe que está mal. Y usted sabe que esto que hizo mal le provoca tristeza. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos reaccionado como Nehemías reaccionó? Voy a buscar a mis hermanos y me voy a incomodar un poquito. Yo me imagino a Nehemías ahí diciendo, estoy en el palacio. ¿Para qué me voy a incomodar? Aquí estoy con el rey. Aquí me protegen. No necesito correr a ningún lado. Pero esa no fue la actitud de Nehemías. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas ¿de quiénes? De los otros. Y cumplida así la ley de Cristo. ¿Cuántas cargas echamos en nuestro saco que no nos corresponden? ¿Cuántas tiene usted en su maletín? ¿Las cargas de quién ha llevado usted en su espalda? Hermanos, el punto número 3, ocupamos orar los unos por los otros. Dice Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios del Dios de los cielos. Oigan ustedes, yo he ayunado en esta iglesia y muchas veces lo hemos hecho en grupo, pero mi pregunta es, ¿cuántas veces usted ha ayunado por el que tiene al frente? Voy a orar porque el ayuno no es un negocio con Dios, no es que usted ayuna para que Dios le dé algo a usted. El tema es que usted ayuna porque cuando usted necesita alimento, usted se acuerda de aquello por lo que está orando con aflicción. Puede ser su relación con Dios. Por ejemplo, nosotros hemos orado por un worship y como grupo hemos dicho, vamos a pedirle a Dios en oración porque si Dios tiene a bien en este worship, muchas personas van a sentir la presencia de Dios aquí en el evento. Pero fuera de esta parte, nosotros queremos llegar aquí acordándonos que la alabanza de este lugar va a ser para Dios y no para nosotros. Porque un músico se puede perder, hermanos. Uno se para aquí y la gente ve a los niños, hoy se fueron aplaudidos. Es muy fácil aquí que le aplaudan a alguien y que digan, ese predicador sí es bueno. Y hay gente que después de una predicación le quiere dar todo a un pastor. Y muchas veces nosotros debemos de ayunar en esa dirección, que la gloria y la honra sea para Dios en todo lo que hacemos. Pero también pasa, hermanos, que cuando usted ayuna, puede estar pensando en el hermano que tiene al frente. Voy a hacer un ayuno hoy, voy a orar, porque me di cuenta que Pedrito ahorita está pasando una crisis. Y cada vez que yo necesite alimento en mi cuerpo, me voy a acordar del problema que está teniendo Pedrito. Y esta va a ser la forma en la que me voy a mantener constante orando por él, porque el hambre aprieta. Usted en la mañana se levanta y qué rico un pancito, un pintito de los huevitos, ¿verdad? No, Señor. Ore porque su hermano está en necesidad. Eso hizo Nehemías, oró y ayunó. A este nivel llegó la preocupación de Nehemías por los demás. Pero hermanos, también en el punto número 4, ocupamos orar recordando las escrituras. Vamos a leer el versículo 5 de Nehemías. Dice, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, Nehemías le dijo a Dios, usted hizo un pacto con este pueblo que está sufriendo y está en ruinas. Ellos están quemados ahorita, sus muros cayeron, pero tú guardas los pactos.
Aquí vamos viendo la seguidilla de cómo usted puede orarle a Dios. Porque Dios, a los que han leído esta porción de la Biblia, saben que en Nehemías Él va a lograr reconstruir estos muros del templo. Hermanos, en ese templo entró Cristo. Nunca más en este templo volvió a posarse la nube. Porque ahí entró Cristo, entró Dios a caminar por esos espacios de ese templo. Pero se necesitaba una persona en oración para iniciar una reconstrucción de una ciudad destruida. Y este hombre lo llevó al punto de hablarle con propiedad a Dios, porque Dios sabe que con él no se juega. Y cuando Dios dice yo voy a hacer esto, Él lo hace. Y Nehemías le recuerda, con todo el respeto del mundo, le dice: Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y también la misericordia a los que guardan sus mandamientos. Y mi mandamiento es lo que me dijo el profeta Ezequiel: si yo establezco mi relación contigo, mis descendientes que no estaban presentes para usted son otra historia. Yo hago mi historia. Y mi historia es que te estoy llamando. Mi historia es que estoy orando. Mi historia es que estoy ayunando por usted. Porque Dios te necesito. Pero qué increíble, hermanos, porque lo que Él necesita es a Dios para otros, no solo para Él. Obviamente Él ocupaba a Dios en su vida, pero la dirección de esta oración tiene como fin restablecer una ciudad completa. Y este es el problema, que cuando usted trabaja, bueno, yo por ejemplo cuando trabajo en una organización y sé que tengo que trabajar para otros, pero cuando las cosas son para Dios cambiamos el formato y nos decimos muchas veces a nosotros mismos: no, yo tengo una buena relación con Dios, pero yo ir ahí a ayudar a la iglesia, o hoy hablé con unos hermanos acá que tienen un ministerio con personas con problemas de la calle. No, ir a esos ministerios no, porque no, es que qué pereza. Yo estoy muy ocupado, yo soy un buen cristiano, con eso es suficiente. Esa es la visión que tenemos usted y yo en algunos momentos de nuestra vida. Y eso es lo que Nehemías se propuso cambiar. Él se propuso dejarnos una porción de la Biblia en donde Él iba a darnos claves para que usted y yo hoy en día podamos acceder a las promesas de Dios. Y esto se basa en una relación con Él. El punto número 5. Ocupamos orar confesando nuestros pecados. Dice el versículo 6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. En primera persona, sigue hablando Nehemías. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hermanos, muchas veces somos tan soberbios que pasa la semana y no le hemos pedido a Dios perdón por nuestros pecados. Pero Nehemías no solo pide perdón por los pecados de él, por los de su padre, por los de su pueblo, porque muchas veces afecta lo que hacen los que nos rodean. Pero Nehemías entiende que la solución es hablar directo. Ayúdeme a leer Jeremías 13, del 9 al 11, porque acuérdense que este Jeremías era la Biblia que Nehemías tenía. Dice: así ha dicho Jehová, así haré pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles
y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Hermanos, es duro pensar que nosotros tenemos la Biblia, pero no escuchamos. No accionamos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado pasajes y predicaciones? ¿Cuántas veces nos han exhortado y nosotros muchas veces tenemos una actitud soberbia enfrente de Dios y no queremos ni buscarlo? Ocupamos arrepentirnos, ocupamos confesar cada día, todos. No solamente dejemos esto como una historia bíblica, porque cada día usted y yo le fallamos a Dios. Deje de pensar en el pecado que otro cometió. Nehemías no se excluye. Hemos pecado. Mi casa, mi pueblo. Fuimos en pos de otros dioses. Pero Nehemías sabía la palabra de Jeremías. Sabía la palabra de Ezequiel. Él sabía que su pueblo iba a tener gran afrenta y los juicios de Dios los iban a alcanzar. Quedó un remanente, hermanos, probablemente porque algunos murieron en este proceso. Y qué difícil es ver cómo en las cosas de Dios muchas veces hay gente que cae. Se topa uno en la calle, amigos, que le dice uno, ¿y cómo le va con la iglesia? No, ya no estoy asistiendo. ¿Por qué? Ya no. Eso es historia. Antes iba a la iglesia, ya no. Pero cuando vengan las afrentas, cuando vengan los problemas, quizás nos acordamos de Dios. Nehemías estaba bien y se acordó de Dios. Qué bonito ejemplo tenemos en él. Y vamos a pensar en el punto número 6. Ocupamos orar apegándonos. Punto número 6. Ocupamos orar apegándonos a las Escrituras porque su nombre es grande. Y dice el versículo 8. Acuérdate ahora de tu palabra. Estamos en Nehemías 1, versículo 8. Acuérdate ahora de tu palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque nuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y si pueden ver el mapa que está atrás, Susa es lo que hoy en día es Irán. Entonces, busque la zona de Susa, muy cerca del Golfo Pérsico, y camine de ahí porque no hay carros, no hay camiones. Váyase a pie, a pata, acaba de decirme aquí Alejandra. Váyase a pata, de Irán hasta Jerusalén. Usted se imagina, yo quizás pienso en las películas que veo en Semana Santa, ¿verdad? La persona que iba echándole vientito ahí porque no habían aires acondicionados. Nehemías probando el vino, ¿verdad? Y la gente haciéndole vientito ahí. Y decir, voy a salirme de todo esto por mis hermanos, para ir a reconstruir Jerusalén. Esta fue la realidad que estaba viviendo Nehemías. Pero su nombre es grande, dijo Nehemías. Su nombre es grande. Y si el nombre de Dios es grande, voy a donde tengo que ir para cumplir la voluntad de Dios. El último punto que tengo para decirles hoy, el punto número 7, ocupamos orar reverenciando el nombre de Dios si queremos tener su gracia. Dice el versículo 10 de Nehemías 1, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esto hizo este hombre. Este hombre le dijo a Dios
que Él se quería pegar a esa misericordia y que Él quería tenerla, porque su pueblo quería volver a adorarle a Él. Qué triste es, hermanos, cuando uno conoce una situación en donde alguien le ora a Dios en una aflicción. Sale de su problema y si te vino me acuerdo. Hermanos, hay que alabar a Dios en el problema. Hay que alabar a Dios en los momentos buenos. Cuando usted está cómodo, hoy en día no tenemos que nos hagan viento, tenemos el aire acondicionado. Hoy en día, si usted está en una oficina con aire acondicionado, aproveche esas condiciones para hablar de Dios. Aproveche eso que Dios le está dando para moverse a orar por otros, para ayunar por otros. No espere a que su vida esté destruida. No espere a que usted tenga un problema para necesariamente pararse a decir, voy a ayunar por mi hermano que está sufriendo. Es el momento, hermanos, donde usted puede orar, hacer ayuno y preocuparse por los que lo rodean. No necesitas estar en una situación complicada para necesariamente empezar a pensar en otros. Vamos a leer Ezequiel 33 del 10 al 20. Y ya con esto vamos casi terminando. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío a su camino y que viva. Volveos de vosotros, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y esto es muy importante porque la justicia del justo muchas veces es que usted se cree muy justo o yo me creo muy justo. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia y hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Bueno, lo que queda es apegarnos a la confianza en Dios, a su misericordia, a su restitución, a su justicia, no a la nuestra. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestra vida cuente para Dios? ¿Cómo podemos hacer, hermanos, para que nuestra vida de verdad cuente para Dios? Dice Ezequiel 36:33, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. Serán reedificadas. Yo quisiera, hermanos, que las ruinas que yo he provocado destrucción en mi vida sean reedificadas hoy. Yo quisiera que las ruinas de esta iglesia sean reedificadas. Pero hermanos, para que esto suceda, paso número 1, la oración. No necesariamente en nosotros, no sea egoísta. Ore por el que está mal. Ore por la iglesia. Ore por el pueblo de Dios. Hoy, esta mañana, yo necesito orar por la iglesia.
Hoy, esta mañana, necesito buscar quiénes de ustedes están tristes para orar por ustedes. Pero eso es un ejercicio no de hoy, de siempre. Tenemos que mantenernos constantes en pensar en otras personas. ¿Cuántas veces usted en el trabajo escucha a alguien con un problema y se va para no llorar con esa persona? En todos los lugares donde usted ande y donde yo ande, ocupamos estar pensando en los problemas que tienen las otras personas. Porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros crecer. Recuérdese de Nehemías y recuérdese de Job. Job resuelve todos sus problemas cuando inicia su oración por los demás. Es un poco loco, hermano, lo que les vengo a decir hoy. Pero como yo vine el domingo a la iglesia y el pastor me dice que para que yo empiece a vivir mejor, necesito orar por otros. Me está llevando la trampa. Estoy mal, hermano. Vine aquí porque estoy con un problema. ¿Y usted me dice que ore por otros? Sí, hermanos. Poner los deseos de la comunidad, igual que nuestros deseos personales, es lo que Dios dice en Mateo 22, 36 al 40. Y con esto termino. Dicen: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque así es, hay que amar a Dios. Y le dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, son iguales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo cantaron los niños aquí. Yo tenía un pastor que me decía: ponga este versículo en todo lo que usted lea de la Biblia. Si hay una fracción de la Biblia en donde usted no puede aplicar este versículo, usted está haciendo una mala exégesis del pasaje. Implica que pongamos en las manos de Dios a las personas orando. Dios se comunica con usted y se comunica conmigo de una sola forma, y es por medio de esto. Aquí está toda la ley y los profetas. En este libro, usted y yo hoy tenemos salvación. Pero hermanos, lo mismo que hacemos cuando vamos aquí, tenemos que hacerlo cuando vamos a las personas. Porque es semejante ir a la Biblia con amar a los que tenemos al frente. Si este proceso no se está cumpliendo, no estamos haciendo bien la exégesis de la palabra de Dios. Ocupamos amar a Dios y amar a la gente. Ocupamos amar a la congregación. Yo les voy a pedir que cierren los ojos un momento y pensemos solo por un instante. Yo sé que en esta iglesia muchos de ustedes tienen a Cristo en su corazón, pero ¿cuántas veces nos hemos preocupado por los que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántas veces usted y yo estamos viviendo una vida tranquilos en el trabajo sin pensar en gente que nos rodea que no tiene a Cristo en su corazón? Póngale nombre esta mañana a esa persona. Ponga un nombre, escoja un nombre de su trabajo. ¿A quién no le ha hablado de Dios? ¿Quién en su vecindario no sabe de Dios? ¿Quién en su familia no sabe de Dios? Usted quiere reconstruir su vida, que ha tenido problemas, empiece orando por esta persona. Póngalo, escriba el nombre en alguna parte, empiece a orar por él y Dios le va a dar un espacio para hablarle de Cristo muy pronto. Pero si usted está esta mañana aquí también, vino, entró a la iglesia y dice: mire, yo nunca he tomado una decisión por Cristo, mi vida nunca ha dicho voy a seguir a Cristo. Hoy es el día que usted siga a Cristo. Hoy es el día que usted le diga: Señor, soy un pecador, Dios Padre Celestial, te necesito en mi vida,
y necesito que vengas a traerme salvación. Necesito que tu misericordia me alcance. Hoy es el día que usted ore en esa dirección. Y si usted esta mañana oró en esa dirección, busque a la persona que lo trajo hoy a la iglesia. Y si no, búsqueme a mí, yo voy a estar aquí al frente. Y vamos a tener tiempos para conversar en privado, para seguir pensando en que sea Dios el Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre Santo, gracias en esta mañana, porque tu palabra es clara, porque tu palabra es una espada que nos corta en dos partes y nos enseña, Señor, nos educa. Señor, tú educaste a tu pueblo a través de los juicios, de la destrucción, pero Señor, tú no te quedas ahí, tú reedificas. Y esta mañana te damos gracias porque somos reedificados, Señor, en tus mandamientos. Somos reedificados en tu palabra y en tu nombre, porque tu palabra es verdad, Señor. Agradezco, Señor, esta mañana que los niños han alabado a Dios con esa alegría que lo han hecho, porque, Señor, tú eres grande. Y desde ya podemos tener la bendición de ver a nuestros niños aquí al frente, adorando tu nombre, Señor. Ayúdanos a nosotros como adultos también a adorar tu nombre, Señor, a no tenerte solo un ratito el domingo. Señor, que seas tú presente en nuestra vida 24/7. Que seas tú presente en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en todo lo que hacemos cada día, Señor. Gracias, Dios, por esta mañana. Llévanos con bien al hogar, en tu nombre, amén.